Buenas tardes, ingeniero y compañeros presentes. Eh, con, nuestro, con mis compañeros Daniel Estuardo Navarro, Carlos Ayala y mi persona Luis Carlos Rosales, les vamos a presentar lo que es y lo que implica una cadena de frío, describiendo cada uno de sus procesos y variables que lo conforman. Bueno, podríamos definir una cadena de frío como la temperatura controlada dentro de un rango apropiado que garantice la calidad del producto congelado o refrigerado durante todo el proceso de manipulación, conservación, almacenaje, transporte, distribución y venta. En el presente diagrama, esto sería básicamente lo que es la cadena, una cadena de frío que está dividida en 5 fases. Se sabe que para lograr una cadena de frío ideal se requiere de instalaciones frigoríficas especializadas a cada una de sus fases, desde la fase 1, que sería la producción, hasta la 5, que es el usuario final, que es el consumidor de los productos. Especificando cada fase, tenemos por primero que es la producción. La producción en la cadena de frío implica que la temperatura debe ser estable en todo momento. Durante todo el proceso se requiere que las cámaras frigoríficas permitan una temperatura estable porque está en constante manipulación. Entonces el producto no debe perder las características que tiene, por lo que es de suma importancia que la temperatura se mantenga. Después tenemos lo que es la fase número 2, que es el transporte. El transporte es, estos han de ser vehículos especializados que mantengan la temperatura ideal de los productos que se transportan. Y aquí hay unas variables que son de suma importancia, que se le debe tomar atención a la hora de realizarlo, que sería el tiempo de carga y el tiempo de descarga, ya que estas pueden producir algún tipo de cambio en las temperaturas de los productos y poder deteriorarlos, por lo que es de suma importancia realizarlo en el tiempo adecuado y de la manera adecuada. Después tenemos lo que es la fase número 3, el almacenamiento. Este básicamente se basa en que se debe contar con un equipo eficiente, como serían los congeladores y camas frigoríficas, para llevar un buen control de las temperaturas en los productos que queramos conservar. Después tenemos lo que es en nuestra fase número 4, el punto de venta. Esta es una de las fases más complicadas de controlar cuando estamos hablando de una cadena fría, ya que hay bastantes productos que a la hora de exhibirse al consumidor se ponen ya en temperatura ambiente o se colocan en vitrinas que a veces tienen problemas de una mala aireación. Y por último tenemos la fase número 5, que básicamente es el usuario final. Este simplemente debe de controlar la temperatura del ambiente hasta que el producto quiera ser consumido. Bueno, la aplicación del frío es uno de los métodos más antiguos y extendidos para la conservación de los alimentos. El frío actúa inhibiendo total o parcialmente los procesos alterantes como la degradación metabólica de las proteínas de los alimentos y otras reacciones enzimáticas, con el consiguiente retraso en la degradación del propio alimento y en sus propiedades sensoriales, que ya sería el olor, el sabor o el gusto. Bueno, dentro de este proceso
intervienen dos conceptos, los cuales es fundamental comprenderlos, los cuales son la congelación y la refrigeración. Se sabe que la congelación y la refrigeración son dos tipos de métodos físicos para que están encargados de la reducción de temperatura en los productos. Estos ya pueden ser en diferentes tipos, como es el aire comprimido, el intercambio, y también puede ser hielo, entre otros tipos, con el tipo que se cuente. Por un lado, como sabemos, la refrigeración consiste en conservar los alimentos a baja temperatura, pero sin llegar a la congelación, es decir, mantenerlos entre los 0 grados centígrados hasta los 8 grados centígrados aproximadamente. Este se considera un tipo de conservación a corto plazo. Después tenemos lo que es la congelación, que por su parte consiste en disminuir la temperatura de los alimentos por debajo de los 0 grados centígrados, que esta ya se considera una ¿cómo es que se llama? Una conservación a largo plazo. Bueno, hay que tener en cuenta que cada alimento y bebida posee su propia temperatura ideal de almacenaje y congelación, aunque la mayoría se almacenan entre los menos 18 y 5 grados centígrados. Acá les puse una tabla que mantiene unos ejemplos donde tenemos diferentes variables. En la primera variable podemos ver que especifica los productos alimenticios, que viene desde las frutas, los lácteos, las verduras, el pescado, los huevos y la carne. Después tenemos lo que es el porcentaje del agua. Bueno, el porcentaje de agua aquí es una variable importante que se debe tomar en dos sentidos. Bueno, la primera es que se sabe que la congelación se basa en la solidificación del agua, y que al tener agua nosotros todavía mantenemos vida microbiana y también mantenemos algunas reacciones químicas, lo que todavía le da madurez al producto o sigue en su estado de descomposición. Y aparte se sabe que a la hora de la solidificación del agua, los productos tienden a expandirse un 9% más. Entonces se debe tomar en cuenta la cantidad de agua que contiene el producto a la hora de si este va a ser empacado, para evitar daños en nuestro producto. Después tenemos la variable de la temperatura. Esta temperatura está basada más en un grado de almacenaje a corto plazo para mantener productos frescos, que viene desde temperaturas de menos 0.9 a menos 2.7 grados centígrados conforme a las frutas. Para los lácteos viene siendo menos 0.5, para las verduras viene desde menos 0.8 a menos 2.8, y así sucesivamente con los siguientes productos. Esto también viene a parar el tiempo de conservación, que nos aumenta de 8 a 10 meses aproximadamente al estar en este estado de temperatura. Bueno, cuando se reduce la temperatura, también lo hace la velocidad de desarrollo de la gran mayoría de los microorganismos, impidiendo que aumenten su población, ya que el frío actúa sobre el metabolismo de los microorganismos, ralentizándolo en la refrigeración hasta detenerlo en la congelación. Pero claro está que no los elimina, ya que si este proceso se rompe, estos vuelven a estar en su mismo ciclo. Bueno, en la siguiente tabla, esta tabla me gustó bastante, ya que explica más o menos en lo que sucede a un grado de microorganismos y de reacciones químicas en los productos a la hora de llegar a ciertas temperaturas. En este caso tenemos en las temperaturas de conservación, tenemos lo que es de menos 4 grados a menos 7,
Aquí inhibimos la proliferación de microorganismos patógenos peligrosos para la salud, los cuales podrían generar enfermedades o infecciones. A menos 10 grados podríamos inhibir la proliferación de los microorganismos alterantes responsables de la degradación de los alimentos. Y en menos 18 podríamos inhibir las reacciones químicas o enzimáticas responsables del deterioro de los alimentos. Esto está de una manera generalizada. Se sabe que menos 18 es el punto ideal para la congelación, para mantener a la mayoría de los alimentos. Por último, tenemos una temperatura que casi nunca se maneja en este tipo de productos, pero como dato importante se sabe que productos en menos 70 grados centígrados se anula todas las reacciones enzimáticas. Entonces teóricamente a este producto los alimentos se conservan indefinidamente. Bueno, ¿quiénes se ven implicados en la cadena de frío? Bueno, tenemos primero los recursos humanos, que es todo aquel que de una forma u otra esté en contacto con el alimento, como son, que vendría siendo desde los manipuladores en planta para el empaquetamiento o el proceso para la venta final, los transportistas, los encargados del almacenaje y los encargados de la distribución. Estos todos son los que están en contacto con el producto, por lo que la manipulación debe de ser siempre a la temperatura que el producto lo requiera para su correcta conservación. Y después tenemos lo que son los recursos materiales. Estos son, quiere decir, todos los locales o equipos que se utilizan, tales como son los congeladores industriales, los vehículos frigoríficos, las heladeras, las cámaras frigoríficas o cuartos de conservación, que ya dependiendo de su función, estos se evalúan, se ponen a ciertas temperaturas y se manejan conforme al producto que nosotros estemos evaluando y queramos llevar a un punto de venta final. Gracias. Bueno, como vimos anteriormente, la cadena de frío nos sirve un tanto para almacenar ciertos productos, alimentos, hasta en el sector de la salud, ciertas vacunas, ciertos implementos, en agricultura, también en ganadería, las vacunas, las inyecciones que se les aplican, sino que también el poder llevar nuestro producto a otros mercados, ya que según el método que nos piden, bueno, tiene que llegar a cierto mercado, el cual se tarda 40 días en llegar, pero sabemos que el tiempo de vida útil de nuestro producto no es ese. Entonces recurrimos a una cadena de frío, a congelar o enfriar nuestro producto para que éste pueda llegar a donde se quiere y que no exista cierto riesgo de perder esa oportunidad de mercado, perder esos clientes, y así poder con nosotros como empresa, como productor, poder expandirnos, poder darnos a conocer en otros, aplicar diferentes técnicas para el cual nuestro producto pueda comercializarse en otros lugares. Pero como siempre hay ciertos factores que se tienen que tomar en cuenta. ¿Qué pasa si se rompe esta cadena de frío? Pues la cadena de frío, si se rompe, prácticamente ya no hay vuelta atrás, ya que no es posible volver a refrigerar o congelar de nuevo. De lo contrario, estamos poniendo en riesgo la salud de los clientes. Esto se da ya que ponemos en riesgo a los clientes, como lo mencionaba anteriormente. El proceso de refrigeración o de congelación hace que las colonias, que los microorganismos no se sigan reproduciendo, no aumenten. Esto no los destruye, no los elimina por completo, pero sí para su reproducción, que estos sigan aumentando para que este producto se mantenga intacto. Pero si, como dice aquí, se nos descongela el producto, sufre algo y se descongeló y esto se vuelve a congelar, ya es algo que podemos ver que puede ser, que nos puede generar cierto conflicto para
nuestros clientes, ya que no le estamos entregando un producto intacto, un producto como se lo prometimos, sino que ya va a ser alterado de cierta manera. Ahora sabemos de que no solamente es deber del productor y el distribuidor mantener la cadena, ya que sabemos que nada sirve que el fabricante y el distribuidor pongan todo el cuidado a mantener los estándares, la cadena de frío, los empaques, de enviarlo de la manera más segura, por congeladores, por contenedores, por almacenarlos en cuartos fríos. Si al final de todo esto el consumidor no toma las medidas adecuadas y continúa con esta cadena, es como podemos ver en las fotos, las carnes empacadas, etiquetadas, congeladas. Pero si el consumidor llega, lo compra, se va a su casa y deja ahí la carne, simplemente corta la cadena de frío, él ya no cumple con los estándares, la carne se empieza a descomponer. Es por esto que esta es una cadena de frío, es algo que tienen que estar involucrados las tres partes, tanto productor, distribuidor y consumidor, pero ante todo más el consumidor, ya que va a ser él el que al final disfrute de este producto, va a ser el que él está cuando va a hacer uso de este producto y tiene que tomar las medidas necesarias para almacenar esto y corroborar para que esto no sufra ningún daño. Luego, las ciertas consecuencias de que se rompa la cadena de frío. Primero que nada, el deterioro de los alimentos, como puede ser su aroma, el sabor, la textura, ya que ésta se altera y pierde ciertos valores nutricionales. Es lo que podemos ver si vemos un producto congelado que se rompe, ya llega, cambia el aroma, debido a que el congelar es una inyección de agua, lo cual puede, a cierto punto, si esto se rompe, alterar el aroma del producto, el sabor ya no sabe a los azúcares que llevaba, ya no sabe a como en verdad sabría si está crudo, siendo esto una fruta o si un vegetal. Además la textura, ya podemos ver que un producto ya en descomposición pues se pone blando, se agua, pierde todos los factores lo cual lo mantenían intacto. Luego está la pérdida de la seguridad del alimento, lo que conlleva un mayor riesgo de intoxicaciones alimentarias, que era como lo mencionaba anteriormente, se vuelve a activar el crecimiento y la proliferación de microorganismos y bacterias, lo cual esto hace que pues empiece el proceso otra vez de descomposición de los productos, se empiece a ver afectado otra vez y esto causa serios daños en la salud, como lo vamos a ver, puede darse intoxicaciones, ya que como es fácil, es importante recalcar, hay que recordar que mientras más disminuye la temperatura, más se alejan las condiciones de esta circunstancia. Es por esto que es importante mantener la cadena de frío, mantener la temperatura, para que estos microorganismos y bacterias no vuelvan a entrar en funciones y no afecten nuestro producto. Y luego, la calidad de los alimentos dejará de protegerse a un costo muy competitivo para empresas y se obtendrán pérdidas, ya que si mandamos un producto en el cual la cadena se ve afectada, al momento que llegue no va a ser el producto que prometimos, incluso el producto ya puede llegar descompuesto, puede llegar en malas condiciones, y esto va a generar que primero nosotros como empresa quedemos mal, no seamos competitivamente estables para estar en el mercado, lo cual va a hacer que automáticamente se nos saque ese mercado o hasta se nos prohíba el ingreso a ese mercado, lo cual genera ciertas pérdidas, ya que nos podemos ver obligados a cambiar la forma de ver el producto y todas las inversiones que hicieron en maquinaria, en congeladores y todo, se van en vano, todo por no respetar y no cuidar porque la cadena se mantenga intacta. Además, sabemos que al disminuir la temperatura de conservación, más importante, al momento de congelar el alimento, el agua se solidifica y contribuye a que la conservación sea más efectiva, ya que si se rompe la cadena de frío, la conservación será inadecuada, ya que como mencionamos, hay más agua en el producto, el cual al momento de congelarse esto también activa que sea la descomposición, otra vez la descomposición del producto, su conservación ya no va a ser la misma, por lo cual el producto se ve en grandes peligros. Además se producirá cambio en los alimentos de manera que perderá su similitud con los productos crudos. De por sí,
el tratar de mantener que el producto congelado se vea como un producto crudo, fresco, es muy complicado, y debido a que se rompa esto va a hacer que ya no se vea así, que al momento de compararlos este se esté más aguado, tenga un color diferente, su textura ya no sea la misma, su sabor ya no sea el mismo. Además, los tiempos y las temperaturas de la cadena de frío influirán directamente en la calidad del final del producto. Estos son los dos factores que más afectan en la cadena de frío, ya que el tiempo y la temperatura van muy de la mano. Como les mencionaba, el tiempo que este va a estar sometido a la cadena, que va a estar en congelamiento, que va a estar en refrigeración, y la temperatura, ya que debido a ciertas temperaturas son las que se deben de mantener para poder lograr que esta cadena esté intacta, que no se le pase nada. Pero si esta cadena se rompe, sube la temperatura, o si no queremos el congelador sufre una falla, sufre un desperfecto, la cadena se rompe, y ahí es donde empiezan los problemas para los productos. Al momento de ver escarcha en el producto es lo que nos dice que ya sufrió un descongelamiento, o sea, la cadena de frío ya se rompió, lo cual nos va a dar ciertos problemas, demasiados problemas para la salud del consumidor, para mantener nuestros productos intactos. Luego, ciertos riesgos que existen en que se rompa la cadena de frío, ya que es muy difícil que un consumidor como tal sepa si esta cadena se rompió o no. No existen pruebas las cuales nos indiquen si se rompió la cadena, sí, mire, porque pasó esto, es que se rompió la cadena, ya que pero sí ciertas pistas, ciertos indicios los cuales nos dicen que en cierto momento esta cadena se rompió, tuvo una alteración. Y como es muy importante recalcar, si congelamos de nuevo un alimento que ya ha sido descongelado, lo que estamos haciendo es congelar uno que ha podido empezar a deteriorarse. Como les mencionaba anteriormente, el descongelarse activa que los microorganismos y las bacterias vuelvan a entrar en funcionamiento, y esto hace que pues el producto ya se vea comprometido, ya no es el mismo producto el que mandamos, el mismo que empacamos desde la fábrica y el que ya está en camino. Entonces ya no se asegura que el tiempo de vida al llegar sea el mismo. Si al principio al llegar intacto asegurábamos que nos duraba unas 2-3 semanas, pues podemos decir que ahora solo va a durar una semana o menos, debido a que esto ya se vio alterado en el proceso de la cadena. Luego, ¿qué es lo que puede romper la cadena de frío? Como lo mencionamos anteriormente, no solo el tiempo es algo que tenemos que tener en cuenta en la cadena de los alimentos, sino que es importante evitar las fluctuaciones de la temperatura, ya que como nos dice aquí, una simple avería, un corte de luz puede romper la cadena de frío de los alimentos, como lo vemos en nuestras casas. Se va la luz en la refri y lo que pasa es de que puede que se descongele algún producto, pues, y ya estamos penando porque este se descomponga. Entonces lo mismo, si no aseguramos que la cadena se mantenga, que los utensilios donde lo vamos a enviar no tengan ningún desperfecto, esto puede hacer de que al momento de destapar el producto ya sufra, debido a que no se mantuvieron las medidas adecuadas para su envío. Luego, ¿cómo podemos detectar si se ha roto la cadena? Como les mencionaba anteriormente, los paquetes tienen que estar sin escarcha y su contenido debe permanecer suelto, ya que estas son señales de que no se ha roto en ningún momento la cadena de frío y de que no ha habido ninguna descongelación parcial. Que el contenido debe permanecer suelto, esto quiere decir que no se tiene que ver todo junto y escarchado, como se puede ver cuando uno congela fruta aquí en la casa, que viene y lo pone y se genera una escarcha. Viene, saca su fruta que está usando y lo vuelve a congelar, se genera escarcha y se pega todo, y después es muy complicado despegarlo. Es lo mismo, el producto tiene que estar suelto, tiene que estar en buen estado y sin escarcha, ya que esto la escarcha es un indicio de que la cadena se rompió. Luego, no debemos de comprar productos que estén ligeramente descongelados o presenten zonas blandas. Al momento de probar un producto, de ver su empaque, de ver si vemos que por ejemplo la caja de un lado ya está más blanda, ya como que se está deshaciendo el cartón, cosas así. Estos son indicios que nos dicen que la cadena sufrió en el proceso y que ya no es la misma cadena intacta con la cual venía. De último, no comprar productos que estén en un bloque apelmazado,
ya que esto indica que una congelación parcial seguida de una congelación, los que le mencionaba anteriormente. Si el producto está junto, escarchado, ya se descongeló, ya volvió a activar su ciclo, los microorganismos volvieron a entrar en acción y ya no podemos hacer nada porque para lograr que estos paren, sino que simplemente el producto ya está alterado, ya no le queda, ya no asegura las mismas condiciones con las que venía. A continuación, hablaremos cómo evitar que se rompa la cadena de frío. La monitorización constante de la temperatura que necesita cada producto en todo el proceso de la cadena de frío es de carácter indispensable. Es necesario que el producto mantenga la refrigeración durante el proceso en las tres etapas, COFRICO 2019. ¿Y cuáles son estas tres etapas? Pues son el almacenamiento, el transporte y los puntos de venta y distribución. Más adelante veremos en qué punto puede surgir el rompimiento de la cadena. Su almacenamiento en cámaras refrigeradas o almacenes frigoríficos. Antes de hacerse llegar el producto al consumidor final, es necesario que éste se encuentre en cámaras con la temperatura adecuada para evitar su descomposición. Transporte en vehículos adaptados a la refrigeración. Esto es vital para el traslado del producto. Es por eso que se adaptan vehículos con cámaras refrigerantes que presenten las temperaturas idóneas. Aspectos para el diseño de una cámara de refrigeración según PAS 2011. Capacidad acorde al volumen del proceso. Es necesario que nosotros seamos conscientes de la cantidad de producto que deseamos almacenar, ya que de lo contrario podemos saturar la cámara refrigerante. Reducir el ingreso de aire caliente. Esto sin duda afectaría la temperatura. Las puertas deben ser de cierre y ajuste hermético. Debemos evitar todo contacto con el exterior. Poseer sistemas manuales de operación por dentro y fuera del cuarto. Esto nos permite ejercer un mayor control y así evitar fallos. Identificar los cuartos fríos. Es necesario que sepamos dónde se encuentran, ¿verdad? Para almacenar el producto. Aquí podemos observar más o menos la interacción que conlleva el proceso. Primero, las cámaras refrigerantes en las zonas productoras. Después, los vehículos para el transporte. Luego, los almacenes generales. Y por último, pues los supermercados donde se almacena finalmente. De acuerdo con PAS 2011, el mayor progreso alcanzado en cuanto a la conservación de alimentos es sin duda la utilización del frío. Y sí, porque digamos antes los métodos de conservación era a través de la sal o procesos de almíbar. Y sin duda el frío es un método mucho más eficiente. Mantener la cadena de frío es vital para el consumo de alimentos. En todos los eslabones encontramos parámetros y tecnología desarrollada que inician desde la visión del frío industrial para una refrigeración y congelación adecuada, pero las fallas en la cadena son constantes y ocasionan pérdidas irreparables en los productos. PAS 2011. El sometimiento a frío extremo detiene los procesos bacteriológicos y enzimáticos que conllevan a la descomposición de los alimentos. Es por eso que es necesario mantener la temperatura adecuada para preservar bien los alimentos. Pero, digamos, un aumento en la temperatura va a causar maduración inadecuada, pérdida de sabor, de olor, de textura, básicamente en la mayoría de frutas y verduras. Pero no solo es de aplicar frío, de mantener frío el producto, la temperatura tiene que ser constante, porque digamos una disminución, por ejemplo en los espárragos, ocasiona la pérdida de vitamina C y en el maíz dulce se ocasiona una pérdida de sacarosa.
Objetivos básicos de la cadena de frío. Pues en general, los objetivos básicos son garantizar lo que es el color, el sabor, el olor y la textura de los alimentos. Pero hablando de otro tema, pues hay alimentos que requieren temperaturas de congelación extremas, digamos eh, menores a los 40 grados centígrados. Pero esto solo se logra por procesos industriales como lo es el nitrocongelado, que es a través de nitrógeno líquido. Pero las empresas que manipulan este tipo de productos deben estar certificadas y deben ser de una marca reconocida. ¿En qué punto se rompe la cadena de frío? Debemos recordar que en la cadena intervienen otros factores y es aquí donde es más vulnerable el rompimiento. Carga y descarga. La descarga de los productos se debe realizar con la mayor celeridad posible, según Mecalux 2019. La descarga de los productos debe ser de la manera más rápida posible, ya que de lo contrario se corre el riesgo de que estos sean sometidos a temperatura ambiente y es aquí donde por lo general surge su descomposición. De acuerdo con Mecalux 2019, es aconsejable utilizar durante el proceso por sus siglas en inglés, SAS, Security Airlock System, que no es más que una precámara que previene los cambios bruscos de temperatura y presión. Además, reduce la pérdida en el interior del espacio de conservación. Se debe minimizar el riesgo de condensación del agua, Mecalux 2019. Esto no es más que el contraste que surge entre la cámara fría y la temperatura del exterior. El transporte. Es necesario implementar un sistema de gestión de almacenes que coordine directamente con las agencias de reparto, Mecalux 2019. Es decir, que el producto no se puede movilizar sin previa autorización. Es indispensable generar e imprimir etiquetas en los bultos y hacer un seguimiento del transportista en su ruta de reparto, Mecalux 2019. Es decir, que hay que llevar una trazabilidad. Según Mecalux 2019, en el transporte se deben agilizar los procesos, ya que esto es un aspecto crucial en lo referente a la mercancía refrigerada. Es aquí donde debemos conocer qué producto estamos trabajando y saber bien cuál es su vida en aquel. Y sobre todo si es con fines de exportación, debemos tener conocimiento cuánto dura el viaje. Como por ejemplo en la exportación de aguacates a China. Para que el producto esté colocado en un supermercado, el proceso demora alrededor de 46 días. Es algo difícil, mas no imposible, pero es un aspecto a tomar en cuenta. Otro factor que siempre debemos tener presente es la retención de aduanas, ya que es algo que está fuera de nuestro control. Finalmente, llegamos a los puntos de venta y lugares de distribución. Es por esto que se considera necesario que tanto las cámaras frigoríficas como los camiones donde se transportan los productos y cualquier instrumento que tenga contacto con el mismo dispongan de dispositivos capaces de analizar la temperatura, que se mantiene en todo momento y poder corregirla en caso de que se produzca una desviación que nos pueda llevar a un error fatal. Cofrico 2019. Aunque haya existido un extremo control durante toda la cadena, si existe un fallo en el último eslabón, esto puede ocasionar daños catastróficos. Por ejemplo, si surge un aumento en la temperatura, esto puede provocar la reproducción de salmonela.
la cual es una bacteria que nos ocasiona infección intestinal, lo cual no es agradable y no vamos a quedar bien con el consumidor. Por eso también es necesario comprobar si hay una ventilación adecuada en los almacenes y evaluar que todo el personal ejerza una correcta manipulación a la mercancía para evitar todo este tipo de inconvenientes y fallos. Referencias bibliográficas. Estas fueron las que utilizamos para realizar la presentación. Es necesario que hagamos una trazabilidad adecuada, ya que es nuestro deber como agricultores proporcionar buenos productos, pero también no importa si somos intermediarios o si es el supermercado, pero al final todos consumimos alimentos, por lo que es necesario cierto nivel de responsabilidad. Por lo tal que no debemos romper la cadena de frío, debemos cuidar todos los eslabones para nuestro bienestar y preservar nuestra salud. Gracias por su atención. De acuerdo a conservación y cadena de frío. Principios y conceptos básicos. El frío ha sido el mayor avance para la conservación de los alimentos, teniendo en cuenta que el proceso de descomposición se acentúa cuando la temperatura incrementa. Las nuevas técnicas en la producción de frío fueron puestas al alcance no solo de las empresas de tipo alimentario, sino también de las amas de casa, quienes las utilizan en sus hogares para conservar y congelar los alimentos. La cadena de frío es fundamental en los procesos lógicos y en la cadena de abastecimiento, ya que forma parte del almacenamiento, distribución, embalaje, transporte, carga y descarga de productos. Es ella la encargada de mantener una temperatura y humedad controlada desde la producción hasta llegar al punto de venta o distribuidor final. Por tanto, es necesario resaltar que la ausencia o falla en la continuidad de la cadena de frío trae consecuencias negativas en la conservación del producto, lo que puede implicar una pérdida del artículo y causar una inadecuada imagen de este en el cliente, disminuyéndose así los beneficios económicos para la empresa en el proceso de comercialización. Cuando se establece el proceso completo y de forma adecuada en la cadena de frío, se puede lograr disminuir las pérdidas por avería del producto. Se aumenta la calidad tanto de producción como de transporte y distribución. Le permite a la compañía gozar de credibilidad y respeto ante sus competidores y entes gubernamentales. Se pueden exhibir diferentes tipos de productos de diferente naturaleza y con óptima calidad. Factores importantes de la cadena de frío desde el punto de vista logístico. Almacenamiento. Cuando se almacena productos alimentarios en instalaciones o en vehículos de transporte, se debe dejar espacio entre ellos para que no se entorpezca el flujo de aire que los enfría. Transporte. Los vehículos deben contar con instrumentos de medición de temperatura, como termómetros que permitan estar chequeando las temperaturas. Cargas y descargas. Los vehículos deben preenfriarse o enfriarse antes de cargar, y por lo tanto sus puertas no se deben abrir antes de finalizar el proceso. Temperatura. Dependiendo del producto, la temperatura debe mantenerse en unos rangos que pueden ir desde los 18 grados centígrados hasta los menos 40 grados centígrados durante toda la cadena de frío. Envases. Se deben tapar herméticamente para que no sufran cambios de temperatura. Control. Se debe llevar un estricto control y medición de temperatura durante toda la cadena y se deben hacer muestras de temperatura aleatorias para comprobar que las condiciones de conservación se estén cumpliendo. Cadena de frío. Conozcamos los pasos básicos que afrontan los productos alimentarios que tienen un manejo lógico ajustado a la cadena de frío en sus diferentes etapas o transferencias.
En la primera etapa, el producto se encuentra en el frigorífico o cámara de frío. Son unas unidades encargadas de garantizar la estabilidad de la temperatura para los productos que necesitan conservar sus condiciones y calidades antes de que el cliente los adquiera. En el segundo movimiento, un montacarga lleva una estiba con una ruma de productos sobre ella. Esto forma un palet que a su vez es introducido al camión rápidamente para evitar pérdida de temperatura. Ya introducida la estiba en la unidad de carga, se procede a su traslado o distribución. Este camión se dirigirá a un puerto marítimo o aéreo donde se embarca para su transporte al cliente, o bien puede ser llevado vía terrestre directamente al punto de venta para su comercialización.